Video, pero aquí estoy. Perfecto. Ok, buenas tardes compañeros. El día de hoy vamos a ver el tema de neuroblastoma a cargo de su servidor Sánchez García Martín, la cual coordina la doctora Lomán Zúñiga Verónica. Vamos a iniciar. El índice, lo que vamos a abarcar en esta presentación van a ser los objetivos, la introducción, historia, definición, epidemiología, etiología, factores de riesgo, fisiopatología, clasificación, cuadro clínico, sistemas de estadificación, diagnóstico, diagnóstico diferencial, tratamiento, pronóstico, complicaciones y finalmente la bibliografía. Los objetivos van a ser los siguientes: entender el concepto de neuroblastoma, conocer la clasificación patológica y sistema de estadificación del neuroblastoma, reconocer las manifestaciones clínicas y comprender el diagnóstico y tratamiento del neuroblastoma. La siguiente, por favor. Bien, vamos a hablarles un poco de introducción. La anterior, bueno, el neuroblastoma se utiliza a menudo como un término colectivo para todos los tipos de tumores neuroblásticos periféricos de origen en la cresta neural e incluyen el neuroblastoma, ganglioneuroblastoma y ganglioneuroma. Históricamente, los tumores de este grupo se describían como enigmáticos, esto debido a sus comportamientos clínicos únicos y a menudo impredecibles, como la regresión espontánea, la maduración del tumor y la progresión agresiva refractaria a la terapia. Ahora se considera que estas características clínicas van a estar estrechamente asociadas con sus características genéticas y moleculares. Vamos a hablar un poco de historia antes de entrar al tema como tal. Bueno, en 1864, el origen del neuroblastoma fue postulado por primera vez en Berlín por Rudolf Virchow. Posteriormente, en 1910, el nombre del neuroblastoma fue propuesto por James Homer Wright. En 1916, William Bartlett en Missouri logró la primera extirpación exitosa en un niño que sobrevivió por 15 años. Posteriormente, en 1927, Cushing y Warbach reportaron en una revisión de 10 años la maduración de neuroblastoma a ganglioneuroblastoma. Para 1928, Colmes y Dresser usaron radioterapia como tratamiento de neuroblastoma sin éxito. Los agentes citotóxicos comenzaron a ser usados en 1940, sin resultados, hasta que en el año de 1964, en que James y colaboradores en el Youth Children's Hospital parecen tener pequeños efectos en la sobrevida de estos pacientes, esto con la quimioterapia combinada. La siguiente, por favor. Bien, la palabra neuroblastoma está formada con raíces griegas y significa tumor en la célula de un nervio. Sus componentes léxicos son neurón, nervio y blastos, núcleo o célula, más el sufijo oma, masa o tumor. El neuroblastoma es un tumor embrionario neuroendocrino maligno del sistema nervioso simpático que se origina en las células de la cresta neural. Potencialmente secreta las catecolaminas y por lo general se encuentran en las glándulas suprarrenales o los ganglios simpáticos. La guía de práctica clínica nos dice que los tumores neuroblásticos son tumores embrionarios del sistema nervioso simpático. Derivan de la cresta neural y surgen en la médula adrenal, ganglios simpáticos paravertebrales y el sistema simpático paraganglionar, tales como el órgano de Zuckerman. La ubicación del tumor, la siguiente por favor. La ubicación del tumor primario en la mayoría de los casos se va a encontrar en la médula suprarrenal, en un 40%, pero también puede estar en ganglios simpáticos a nivel abdominal en un 25%, torácico 15%, cervical 5%, pélvica 5% y otros en un 10%. También puede, bueno, como se observa ahí en la gráfica del lado derecho, son los valores que acabo de mencionar. Y también va a haber sitios de metástasis al hueso, específicamente al hueso esfenoides y tejido retrovulvar, médula ósea, ganglios linfáticos regionales, diseminados, hígado, tejido subcutáneo que produce nódulos subcutáneos azules. La siguiente, por favor. Con respecto a la epidemiología, el neuroblastoma va a ser un tumor sólido extracraneal más común en los niños y el cáncer diagnosticado con más frecuencia en lactantes.
Representa el 8 a 10% de todos los cánceres pediátricos. Es el tercer cáncer pediátrico más común, después de la leucemia y tumores cerebrales. La edad media al diagnóstico es de 1 a 2 años, con una incidencia máxima ya sea a los 18, 19 y 22 meses. El 89% de casos diagnosticados se presentan en niños menores a 5 años, mientras que un menor a 5% son diagnosticados después de los 10 años. La mayoría de los tumores surgen en el retroperitoneo, siendo la glándula suprarrenal la ubicación más común. Ahora bien, la incidencia de recién nacidos en Norteamérica y Europa es de 10.5 por millón de niños entre 0 y 14 años, con un ligero predominio masculino, en una relación 1.2 a 1. La siguiente, por favor. Con respecto a la etiología, no hay una etiología conocida o exposiciones ambientales causales. Sin embargo, la genética va a jugar un papel muy importante, ya que el 80% de los tumores tienen anomalías genéticas, se sigue un patrón de herencia autosómico dominante, va a estar asociado con mutaciones en el oncogen MYSN. Bueno, el oncogen se refiere a un gen previamente normal, ¿no? Un protongen que ha sufrido una mutación que ha dado como resultado una ganancia de función y ahora tiene el potencial de causar cáncer. Entonces, asociado con mutaciones en el oncogen MYSN y mutaciones en genes supresores de tumores, como Homebox 2B pareado o FOX2B, también conocido como neuroblastoma FOX, en el ALK, linfoma quinasa anaplásico, y otros genes supresores de tumores de los cromosomas 1 y 11. Los oncogenes ayudan a que las células crezcan y proliferen, mientras que los genes supresores de tumores lo que hacen va a ser que ralentizan el crecimiento y la proliferación celular. Por tanto, una amplificación de MYSN donde el oncogen está activado o una deleción de FOX2B, ALK y del cromosoma 1 y 11, donde los genes supresores de tumores están desactivados, pueden potencialmente causar un crecimiento celular descontrolado. Ahora, las mutaciones ALK y FOX2B, estos van a representar la mayoría de los neuroblastomas hereditarios, mientras que la amplificación del oncogen MYSN y las mutaciones en el cromosoma 11q, estos se utilizan como marcadores para el pronóstico y la estratificación del tratamiento. Otras mutaciones genéticas asociadas con una mayor susceptibilidad a la enfermedad van a ser FLJ22.536, BART1, NBPF23, ploidía del ADN. La ploidía nos indica la cantidad de cromosomas que tiene una célula. Por ejemplo, la hiperploidía en lactantes menores a 1 año de edad se va a asociar con una excelente supervivencia a largo plazo, mientras que la diploidía va a estar asociada con el fracaso del tratamiento. Bueno, para entender más esta parte de genética, vamos a ver a continuación el modelo de susceptibilidad genética al neuroblastoma. Ahora bien, el eje Y nos va a indicar el riesgo relativo teórico de neuroblastoma y el eje X nos va a indicar el número de alelos de susceptibilidad conocidos y teóricos. Se ha postulado un umbral genético para el desarrollo de la enfermedad y la transformación maligna probablemente se modifique por interacciones relacionadas con la exposición ambiental. Entonces, una mutación en ALK o FOX2B va a generar un único alelo de riesgo altamente penetrante, que lo que va a hacer es permitir que el tejido neuroblástico en desarrollo alcance, supere este umbral de transformación maligna. Estos tipos de mutaciones van a ser lo suficientemente poderosas como para permitir que el neuroblastoma ocurra dentro de las familias con un rasgo mendeliano. Por otro lado, van a existir múltiples variaciones de ADN comunes, es decir, polimorfismos, en un gran número de genes que lo que hacen van a ser cooperar para que se alcance este umbral en pacientes sin mutaciones ALK y FOX2B. Entonces, para estos casos esporádicos de neuroblastoma, se ha postulado una herencia excesiva de variantes de riesgo, ¿no? Que lo que hacen va a ser aumentar la susceptibilidad a la enfermedad. Y ya los genes de susceptibilidad descubiertos se incluyen los ya antes mencionados, FLJ 22536, BART1, NBPF23, y actualmente no se conoce el número total de dosis de susceptibilidad. La siguiente, por favor. Bueno, ¿hasta aquí tienen alguna duda? No, amigo, No. solo muchos genes. Demasiado. Bueno, entonces vamos a ver los factores de riesgo. Las condiciones comunes asociadas pueden ocurrir junto con otras enfermedades que tienen desregulación del sistema nervioso periférico,
como una neurofibromatosis tipo 1, enfermedad de Hirschsprung o síndrome de hipoventilación congénita central. También tenemos otros factores de riesgo, como una fenitoína u opiáceos maternos, deficiencia de folato, síndrome oxoclono-mioclono, que el 50% tiene neuroblastoma, este lo vamos a ver más adelante, el síndrome de Bedwill-Wiedemann, displasia de células de los islotes pancreáticos, síndrome de alcoholismo fetal, una historia familiar de neuroblastoma y diabetes gestacional. Vamos a pasar a la fisiopatología. Entonces, cuando un feto está en su quinta semana de desarrollo, las células de la cresta neural comienzan a migrar a lo largo de la columna. En la región torácica de la columna, las células de la cresta neural se diferencian en neuronas de la cadena simpática, situadas a ambos lados de toda la médula espinal, mientras que en la región lumbar, las células de la cresta neural se diferencian en células de la médula suprarrenal, es decir, esta parte interna de la glándula suprarrenal que se encuentra en la parte superior de los riñones. Entonces, juntas, tanto la cadena simpática y la médula suprarrenal van a formar el sistema nervioso simpático, que conecta el cerebro y el sistema nervioso central con varios órganos, incluidos el corazón y los vasos sanguíneos. La siguiente, por favor. Entonces, cuando estamos bajo algún tipo de estrés, ya sea, por ejemplo, un juego, un examen, un Kahoot, el sistema nervioso simpático entra en acción. Las neuronas simpáticas liberan norepinefrina, también llamada noradrenalina, y las células de la médula suprarrenal liberan norepinefrina y epinefrina, también llamada adrenalina. Estas hormonas lo que van a hacer es que se van a unir a receptores en varios tejidos, órganos como los vasos sanguíneos, el corazón y los pulmones, redirigiendo el flujo sanguíneo a los músculos, hacen que el corazón bombee más rápidamente y la expansión de las vías respiratorias en los pulmones. Todo esto ayuda a lograr el éxito. Una vez que termina el juego y la hormona ya no es necesaria, la epinefrina y la norepinefrina se descomponen en metabolitos como el ácido homovanílico o HMA por sus siglas en inglés y el ácido vanililmandélico o VMA. En la siguiente, por favor. En el neuroblastoma, algunas células de la cresta neural en la cadena simpática o la médula suprarrenal no se diferencian adecuadamente durante el desarrollo fetal y estas células finalmente pasan a formar un tumor que con mayor frecuencia se forma en la médula suprarrenal, pero que también puede desarrollarse en otras áreas de la cadena simpática. En la siguiente, por favor. Ahora bien, cuando se forma cualquier tipo de neuroblastoma, las células del tejido circundante liberan quimiosinas llamadas quimiosina 12 del motivo CXC o CXCL12 y que estimulan las células inmunitarias cercanas. CXCL12 normalmente va a ser producido por algunos órganos como los ganglios linfáticos, el hígado, los huesos y especialmente la médula ósea, pero se produce en mayores cantidades cuando el tejido está dañado. Cuando las células inmunes detectan niveles altos de CXCL12, se estimulan y se mueven hacia el área de donde proviene. Ahora bien, resulta que las células tumorales neuroblásticas también van a ser estimuladas por CXCL12. Entonces, si las células del neuroblastoma se diseminan y entran a la sangre o la linfa, a veces pueden migrar a un órgano que secreta niveles normales de CXCL12, lo que nos va a dar lugar a tumores metastásicos. La siguiente, antes de pasar a la clasificación, ¿tienen alguna duda de lo anterior o puedo continuar? No, yo creo que eso último explicaría lo que condiciona los síndromes paraneoplásicos, ¿no? Que comentaste. Sí, así es. Bueno, entonces, si no hay dudas, continuemos. Vamos a pasar a la clasificación. El Comité Internacional de Patología del Neuroblastoma, el INPC, define 4 categorías en este grupo de tumores. Cada uno se caracteriza por el grado de diferenciación neuroblástica y el grado de desarrollo del estroma de Schwann. Y estos son neuroblastoma, estroma de Schwann deficiente, ganglioneuroblastoma entremezclado, rico en estroma de Schwann, ganglioneuroma, estroma dominante de Schwann, y ganglioneuroblastoma nodular, compuesto rico en estroma de Schwann, dominante en estroma. Pero nosotros vamos a centrarnos más en el neuroblastoma deficiente en estroma de Schwann. Y los tumores en esta categoría incluyen 3 subtipos: indiferenciados, poco diferenciados
y diferenciados. ¿Pero a qué me refiero cuando hablo de estroma de Schwann? El estroma de Schwann es un tejido conectivo de células no neuronales que forma mielina, que aísla los axones de las neuronas maduras. Entonces vamos a ver estos subtipos. Vamos a centrarnos más en estos. La siguiente, por favor. Vamos a empezar con el neuroblastoma subtipo indiferenciado. Bueno, un neuroblastoma indiferenciado se va a componer principalmente de células de la cresta neural, que a veces se denominan células azules redondas pequeñas. Esto debido a la falta de citoplasma y un gran núcleo borroso. Como observamos en la imagen, las células en proliferación van a ser uniformemente primitivas, sin una producción de neuritas claramente reconocible. La morfología nuclear a menudo exhibe una apariencia vesicular eucromática. Aquí la bibliografía la suele referir como una cromatina transcripcionalmente activa. Por otro lado, vamos a tener al neuroblastoma subtipo poco diferenciado. Esta se compone de neuroblastos que tienen cantidades variables de producción de neuritas, con o sin formación de rosetas de Homer-Wright. Estas ahorita vamos a ver qué onda con esto. Esta es la forma histológica más común entre los tumores neuroblásticos periféricos. Como vemos aquí en la figura B, la anterior, por favor. Yo creo que se adelantó a la C. Ándale. Bueno, como vemos aquí en la figura B, la morfología nuclear se suele describir a menudo como sal y pimienta, es decir, salpicaduras de heterocromatina y algunos nucleolos poco visibles. Y ya en la siguiente imagen, que corresponde a la C, va a ser interesante notar que algunos tumores en este subtipo, y más en el subtipo indiferenciado, nos muestran la presencia de algunos nucleolos prominentes, es decir, una hipertrofia nuclear, especialmente cuando se amplifica el oncogen MYCN. Y finalmente, vamos a tener el neuroblastoma subtipo diferenciado. Este es un tumor que generalmente se caracteriza por una abundante producción de neuritas. Más del 5% de las células tumorales muestran diferenciación celular y tienen la apariencia de neuroblastos diferenciadores, que es ahí que se ve como fantasmitas, no sé si me pueden ir a señalar. Perfecto. Estos neuroblastos diferenciadores se definen por la diferenciación sincrónica tanto del núcleo como del citoplasma. Y se puede ver también una sustancia de Nis en la periferia del citoplasma. La siguiente, por favor. Vamos a tener una agrupación pronóstica, es decir, una histología favorable versus histología desfavorable. La clasificación internacional de patología de neuroblastoma distingue dos grupos de pronóstico, un grupo de histología favorable y grupo de histología desfavorable. En la histología favorable, el neuroblastoma, vamos a ver un neuroblastoma poco diferenciado con índice de mitosis cariorrexis bajo o intermedio, neuroblastoma diferenciador y tumores de mitosis cariorrexis bajo en pacientes más jóvenes, ganglioneuroblastoma y o ganglioneuroma independientemente de la edad. En la histología desfavorable vamos a tener tumores de mitosis cariorrexis indiferenciados o altos, tumores MKI poco diferenciados e intermedios a cualquier edad, tumor de cualquier grado y diferenciación en niños mayores a 5 años, y o ganglioneuroblastoma nodular independientemente de la edad. Para entender más esta parte vamos a ver esta grafiquita del lado derecho, es decir, en otras palabras, la clasificación internacional de patología del neuroblastoma distingue claramente dos grupos de pronóstico. Histología favorable, que lo que hace es va a identificar un grupo de pronóstico significativamente mejor que el de histología desfavorable en diferentes grupos de edad, como versus 12 meses, versus 18 meses, versus 24 meses de edad en el momento del diagnóstico. La siguiente, por favor. Bueno, esta es una gráfica que nos regala la guía de práctica clínica, también para tomar en cuenta lo de la histología favorable, desfavorable, de acuerdo al INPC, y también incluye la de Shimada. Y finalmente, bueno, vamos a pasar al cuadro clínico. Recordemos que los signos y síntomas del neuroblastoma reflejan la localización del tumor y la extensión de la enfermedad. Vamos a tener primero los síntomas generales: falta de crecimiento, pérdida de peso, fiebre, náuseas, vómitos, pérdida de apetito, hipertensión, generalmente causado por compresión de la arteria renal, a menos que sea parte de un síndrome paraneoplásico que involucre secreción de catecolaminas. Ahora, miren, se me hizo interesante esta imagen, que es de la revista de la New England Journal of Medicine. No sé si podrían hacerle zoom. Antes de pasar a la siguiente, les voy a explicar más claro todo esto, pero
Vamos a checar esto, que sí, la verdad sí es de mucha ayuda. Recordemos que los tumores pueden surgir en cualquier parte del sistema nervioso simpático, la mayoría en la médula suprarrenal. Entonces, los tumores primarios en el cuello o la parte superior del tórax pueden causar el síndrome de Horner, es decir, ptosis, miosis y anhidrosis. Los tumores a lo largo de la columna vertebral pueden expandirse a través de los espacios intraforaminales y causar compresión de la médula con la consiguiente parálisis. Aunque muchos neuroblastomas en estado inferior están encapsulados y pueden extirparse quirúrgicamente con pocas posibilidades de complicaciones, los tumores en un estadio superior a menudo infiltran estructuras de órganos locales, rodean nervios y vasos críticos como el eje celíaco y son en gran parte irresecables en el momento del diagnóstico. Recordemos también que estos tumores típicamente metastatizan a los ganglios linfáticos regionales y a la médula ósea por medio del sistema hematopoyético. Las células tumorales metastásicas en la médula pueden infiltrar el hueso cortical. Y algo importante, también los neuroblastomas pueden hacer metástasis en el hígado, sobre todo en pacientes con tumores en estadio 4S, en los que la afectación puede ser extensa. Sin embargo, aquí la regresión transitoria y completa a menudo puede ocurrir sin otra intervención más que la atención de apoyo. Esta fue solo para explicar esta imagen que la verdad sí está muy interesante y ahora sí vamos a adentrarnos más a esto con síntomas localizados. Vamos a iniciar con el abdomen, que se presenta en un 60% de los casos. Los síntomas asociados van a ser una masa abdominal palpable, firme e irregular, que puede cruzar la línea media, a diferencia del tumor de Wilms, que es suave y no suele cruzar la línea media, distensión y dolor abdominal, hepatomegalia, estreñimiento. En el pecho, en un 20% de los casos, especialmente ganglios paravertebrales, como compresión de la médula espinal, dolor de espalda, debilidad, entumecimiento, ataxia, pérdida del control intestinal o de la vejiga, escoliosis, disnea, tos, estridor inspiratorio. En el cuello, lo que ya les había mencionado, el síndrome de Horner, que es un trastorno neurológico que nos causa una triada de miosis, es decir, una pupila normalmente pequeña, ptosis parcial, el párpado superior está caído y anhidrosis facial, ¿no? La ausencia de sudoración. Síntomas debidos a compresión de la médula espinal. En la órbita del ojo, una equimosis periorbital, como se observa en la imagen, ¿no? Los famosos ojos de mapache, que es un sagrado en el tejido que rodea la órbita del ojo. Proptosis, una protuberancia anterior del globo ocular. Huesos como dolor óseo, anemia y en la piel nódulos subcutáneos. Vamos a tener también síndromes paraneoplásicos. ¿A qué me refiero cuando hablo de síndromes paraneoplásicos? Este va a ser un conjunto de características clínicas causadas por una respuesta inmunitaria alterada a una neoplasia maligna sistémica o por sustancias producidas por tumores, por ejemplo, hormonas, proteínas celulares. Vamos a tener en esta la diarrea crónica, que nos conduce a desequilibrios electrolíticos, ¿no? Ya que los neuroblastomas pueden secretar péptido intestinal vasoactivo. Ajá, ¿y qué es esto? Esta va a ser una hormona polipeptídica que se produce principalmente por el duodeno, el páncreas y las neuronas parasimpáticas de los esfínteres. Lo que hace es que relaja los esfínteres y va a aumentar la secreción de agua y electrolitos. Vamos a tener otro que también va a ser oxoclono, mioclonoataxia. Les voy a hablar un poquito de esto antes de pasar a la siguiente, no, la anterior. Antes de especificar bien esta parte, pues vamos a tener que este va a ser un síndrome paraneoplásico de etiología poco clara. Se caracteriza por movimientos oculares rápidos y multidireccionales, sacudidas rítmicas de las extremidades y ataxia, ¿no? También se conoce como un síndrome de ojos danzantes, pies danzantes. Y también vamos a tener posiblemente hipertensión, taquicardia, palpitaciones, sudoración, rubor, esto debido a la secreción tumoral de catecolaminas. Sin embargo, la hipertensión se observa con mayor frecuencia en el feocromocitoma. Ahora sí, la siguiente, por favor. Vamos a tener un síndrome que va a ser muy importante en el neuroblastoma, el síndrome de oxoclono-mioclono, o como ya les había mencionado, síndrome de ojos danzantes, bailarines, pies danzantes. Esta va a ser una enfermedad neuroinflamatoria rara de origen paraneoplásico, parainfeccioso o idiopático, caracterizada por oxoclono, es decir, movimientos oculares rápidos, multidireccionales y conjugados, mioclono, ataxia y trastornos del comportamiento y del sueño. La incidencia anual se estima en alrededor de 1 por cada 5 millones de niños recién nacidos al año. El síndrome de oxoclono-mioclono, en aproximadamente el 50% de los casos pediátricos,
se va a presentar con un neuroblastoma. El mecanismo patogénico exacto es desconocido, pero se ha sugerido una disfunción del tronco encefálico y o cerebeloso de origen autoinmune. El diagnóstico aquí va a ser clínico, ¿no? Y se va a basar en la presencia de 3 de los siguientes 4 criterios: neuroblastoma, opsoclono, un trastorno del movimiento con mioclonias y o ataxia, y alteraciones del comportamiento y o sueño. Bueno, ustedes dirán, bueno, ya lo leyó Martín, muy bonito, lo va leyendo, pero a ver, ¿qué es esto? ¿Qué rollo con esto? Vamos a ver un video para que sea más entendible. No sé si le pueden dar clic, por favor. Vemos ahí los movimientos oculares rápidos y multidireccionales. Cheeky monkey, found me. See, that was a good hiding place, wasn't it? What do you think? Oh, I zoomed the wrong way. Cheeky monkey. Oh, you've killed the card. Have you knocked them all down now? Entonces, Martín, en ese paciente básicamente será el opsoclono nada más, ¿no? Sí. Los movimientos oculares. Can't reach it. El opsoclono como tal es un movimiento muy errático de los ojos, un movimiento giratorio de los ojitos. No le veo como tal que tenga ataxia. ¿Tienes algún otro video? Did you get it? So you No, knocked all the cards down. Bueno, al final les pongo el paciente que recientemente llegó con síndrome de opsoclono mioclono. Perfecto. Bueno, entonces vamos a darle seguimiento a la presentación. El tiempo es oro y ya está entrando el sol aquí y no hay cortina. Bueno, vamos a tener también síndromes asociados al neuroblastoma. Por ejemplo, el síndrome de Pepper, que corresponde a una afectación hepática masiva y metástasis con o sin dificultad respiratoria. El síndrome de Horner, el síndrome de Hutchinson, que es una cojera irritabilidad en un niño pequeño asociada a metástasis en médula ósea y en hueso cortical. El síndrome de opsoclono mioclono ataxia, síndrome de Kerner-Morrison, el síndrome de neurocriptopatía y el ROAD, ¿no? Una obesidad de inicio rápido, disfunción hipotalámica, hipoventilación y disregulación autónoma, que en aproximadamente el 40% tiene tumores derivados de la cresta neural. Ya bueno, esta es una tablita que nos puede ayudar bastante para que todos la chequen y no sea repetitivo leerla. Vamos a pasar ahora al sistema de estadificación. Vamos a tener que existen 2 sistemas de estadificación para pacientes con neuroblastoma. El Sistema Internacional de Estadificación del Neuroblastoma, el INS, y el Sistema Internacional de Estadificación del Grupo de Riesgo de Neuroblastoma, el IRMS. Bueno, con el primero, el INS fue adoptado en la década de 1990 y fue el primer sistema de clasificación uniforme. En esta, la etapa del tumor en este sistema se define según la resecabilidad y la diseminación a los ganglios linfáticos o sitios distantes. Por otro lado, en 2009 se desarrolló un sistema de estadificación revisado, el Sistema Internacional de Estadificación del Grupo de Riesgo en Neuroblastoma, y este incorporó parámetros de imágenes previos al tratamiento, en lugar de hallazgos en la resección, es decir, utiliza factores de riesgo definidos por imágenes. La siguiente, vamos a ver el primero del Sistema Internacional de Estadificación del Neuroblastoma. Las etapas son 4 etapas. La primera etapa, etapa 1, es un tumor localizado. Hay una escisión macroscópica completa, con o sin residuos microscópicos, ganglios linfáticos ipsilaterales negativos. La etapa 2, que se subdivide en 2A y 2B. 2A es un tumor localizado. Hay una escisión macroscópica incompleta, ganglios linfáticos ipsilaterales negativos. 2B
Se trata de un tumor localizado, escisión macroscópica completa o incompleta, ganglios ipsilaterales positivos. Etapa 3, un tumor unilateral irresecable que cruza la línea media, con o sin compromiso de ganglios linfáticos, cualquier tumor con ganglios linfáticos contralaterales positivos, tumor de la línea media con extensión bilateral por infiltración, por compromiso de los ganglios linfáticos. Etapa 4, cualquier tumor con diseminación a ganglios linfáticos distantes u otros órganos, por ejemplo, hueso, hígado, piel, con la excepción de la enfermedad en estadio 4S. Y finalmente 4S, ¿no? Que se va a tratar de un tumor primario localizado con diseminación a la piel, hígado o la médula ósea, que se presenta en lactantes menores a 12 meses. La siguiente, por favor. Este es igual, es el grupo de riesgo asignados, lo que les acabo de mencionar, pero este es por el grupo de oncología infantil, que igual para lo del grupo de riesgo bajo, intermedio o alto, que lo voy a explicar en la parte de tratamiento, pero una tablita igual para que la chequen. Y esta ya corresponde al sistema de estadificación del Grupo Internacional de Riesgo de Neuroblastoma, ¿no? Que recordemos que fue lo que les mencioné. Este incorporó parámetros de imágenes previos al tratamiento en lugar de hallazgos en la resección. Tenemos etapa L1, que se trata de un tumor localizado que no involucra estructuras vitales. L2, tumor locorregional con presencia de uno o más factores de riesgo definidos por imágenes. Etapa M, enfermedad metastásica a distancia, excepto para el estadio MS, que en esta la enfermedad metastásica es en niños menores de 18 meses con metástasis limitadas a piel, hígado y o médula ósea, que es lo mismo que viene ahí en la tablita de abajo, pero ya complementado con el oncogen NMYC, la haploidía, el grupo de riesgo y el cromosoma. La siguiente, por favor. Y ya está aquí, ya está la lista de factores de riesgo definidos por imágenes, como por ejemplo extensión tumoral ipsilateral a 2 compartimientos corporales, cervical torácico, torácico abdominal, abdomen pélvico. Por ejemplo, en el cervical engloba la carótida, arteria vertebral, vena yugular interna. En la unión cervicotorácica engloba las raíces del plexo braquial, engloba los vasos subclavios, arteria vertebral carótida. En el tórax, que se engloba la aorta o sus ramas principales. Tóraco abdominal, que engloba la aorta o la vena cava. Abdomen pelvis, infiltra la porta y el ligamento hepatoduodenal. Engloba el origen del tronco celíaco y o mesentérica superior. La extensión intraespinal independiente de la localización, que va a invadir más de un tercio del canal espinal en el plano axial. La infiltración de órganos y estructuras adyacentes como pericardio, diafragma, riñón, hígado, etc. Y algo importante aquí, ¿no? Las situaciones que deben tenerse en cuenta, pero no van a ser factores de riesgo definidos por imágenes, van a ser un tumor primario multifocal, derrame pleural, ya sea maligno o no, y una citis, ya sea maligna o no. Ya vamos a pasar a la parte del diagnóstico. Vamos a iniciar con los laboratorios antes del gabinete. Vamos a tomar en cuenta la orina y la sangre. En la orina va a haber un aumento de metabolitos de catecolaminas, ácido homovanílico y ácido vanililmandélico en orina de 24 horas. En la sangre, un hemograma completo. Aquí la disminución de hemoglobina, plaquetas y leucocitos puede indicar compromiso de la médula. Una química sanguínea completa, pruebas de función renal hepática, van a estar anormales si hay metástasis renal o hepática, aumento de deshidrogenasa láctica, ferritina, enolasa específica de neuronas y aumento de metabolitos de catecolaminas. Y en caso de si hay diarrea, pues ya vamos a ordenar péptido intestinal vasoactivo. La siguiente, por favor. En gabinete va a ser principalmente la tomografía computarizada o resonancia magnética, esto para evaluar el sitio del tumor primario. La resonancia magnética va a ser particularmente útil para evaluar la invasión del canal espinal. En la parte inferior tenemos 2 imágenes, una que corresponde a la tomografía computarizada y la otra a la resonancia magnética. En la de la tomografía computarizada, aquí se trata de un neuroblastoma del eje celíaco. Aquí vemos esta sección de tomografía computarizada del abdomen, que lo que vamos a ver es que nos muestra una gran masa lobulada con múltiples escamas de calcificación que lo que hacen es desplazar el estómago y el hígado, que es lo de la flechita blanca. Y vamos a notar también la presencia de nódulo retrocrural, que son las flechitas negras. Y en la resonancia magnética, este es de un neuroblastoma pélvico grande con extensión a la columna vertebral. También va a ser útil una radiografía simple, ya que pueden detectar una masa abdominal calcificada
o una masa mediastinal posterior, una serie ósea metastásica que puede detectar extensión ósea diseminada y puede coincidir con los hallazgos encontrados en la gammagrafía ósea. Permítanme que me está dando el sol a la laptop y luego me regañan. Ya. Un ultrasonido. La siguiente, por favor. También va a ser importante el rastreo gamagráfico corporal con metayodobencilguanidina, que esta va a ser la prueba más sensible y específica. Es un método confiable para evaluar el tumor primario y la enfermedad metastásico focal en hueso y tejidos blandos, que ocurre una metástasis en el 90% de los pacientes. Ahora, en un 10% de los casos, el rastreo con metayodobencilguanidina puede no detectar lesiones óseas, pero que sí pueden ser detectadas en la gammagrafía ósea. Vamos a tener también la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa 18, también para identificar el tumor en pacientes negativos para metayodobencilguanidina, en estadios SINS4 con MIB negativa, síndrome de opsoclono-mioclono sin primario identificado, que haya una duda diagnóstica de persistencia de enfermedad ganglionar abdominal, en neuroblastoma INS3 después de quimioterapia, la evaluación de enfermedad residual al final del tratamiento. Y finalmente vamos a tener la biopsia, ya sea una aspiración con aguja guiada por imágenes del tumor o biopsia en el momento de la resección quirúrgica del tumor, una evaluación de la amplificación del gen MSN y nos conduce a una evaluación de ploidía del ADN, o una biopsia bilateral de médula ósea de cresta ciliaca. Ahora, ¿cuál va a ser esta interpretación histológica de la biopsia? Por ejemplo, vamos a tener la histología del tumor primario, células pequeñas y redondas de color azul, con marcadores tumorales positivos, una histología metastásica como rosetas con productos de degradación de catecolaminas positivos. Aquí tenemos nuevamente estas rosetas, ¿no? Que dije que les iba a mencionar, las rosetas de Homer Bright. Estas van a ser prácticamente células redondas, azules y pequeñas en un fondo de neuropila. ¿A qué me refiero con neuropila? No es nada de Duracell ni nada de eso. Esta va a ser una estructura formada por una densa colección de procesos de células axonales, dendríticas y gliales. Y aquí las células tienen inmunotinción positiva para enolasa neuroespecífica. La siguiente, por favor. Vamos a tener el diagnóstico diferencial, ya sea masas abdominales, masas torácicas o tumores pequeños de células redondas azules de la infancia. Con respecto a las masas abdominales, principalmente el tumor de Wilms, que recordemos que, ¿por qué se caracteriza de este? Porque no sobrepasa la línea media, el tumor de células germinales, hepatoblastoma, sarcoma abdominal o linfoma, masas torácicas como linfoma, leucemia, tumor de células germinales y finalmente tumores pequeños de células redondas azules de la infancia, como linfoma no Hodgkin, rabiosarcoma, sarcoma de Ewing o un tumor neuroectodérmico primitivo. La siguiente, por favor. Vamos a pasar al tratamiento. Estas se van a tratar según su categoría de riesgo, bajo, intermedio o alto, que se basa en el estadio de su neuroblastoma, es decir, la extensión de la enfermedad, la edad en el momento del diagnóstico, la ploidía del ADN, la histología favorable frente a la desfavorable y la presencia y ausencia de amplificación de MSN. Vamos a iniciar con la enfermedad de bajo riesgo. Esta engloba los estadios 1, 2A, 2B sin amplificación de MSN. Aquí el tratamiento principal va a ser la cirugía. La observación, esta puede considerarse especialmente en la enfermedad en estadio 4S, que ya les había comentado anteriormente, ¿no? Sin amplificación de MSN, ya que se ha demostrado que estas regresan espontáneamente en la mayoría de los casos. Y la quimioterapia se puede utilizar para quienes fracasaron en la cirugía o tienen síntomas amenazantes, como compresión de la médula espinal o compromiso respiratorio o intestinal. La siguiente, por favor. Vamos a tener la enfermedad de riesgo intermedio, que engloba los estadios 3 y 4 sin amplificación de MSN. Aquí va a ser quimioterapia con o sin cirugía. Generalmente se usan de 2 a 8 ciclos de quimioterapia ambulatoria. Aquí la quimioterapia va a incluir carboplatino, etoposide, doxorubicina y ciclofosfamida. La cirugía, observación en bebés, y la radioterapia va a estar indicada solo si la enfermedad progresa a pesar de la cirugía y la quimioterapia. Y finalmente vamos a tener a la enfermedad de alto riesgo, estadios 2A, 2B, 3 y 4 y amplificación de MSN.
En esta, el tratamiento incluye múltiples ciclos de quimioterapia de inducción intensa, con resección quirúrgica del tumor primario cuando sea apropiado. Luego, el tratamiento se va a consolidar con quimioterapia de dosis alta y trasplante autólogo de células madre de sangre periférica. Después de la recuperación, reciben irradiación en el sitio del tumor primario, así como en los sitios metastásicos que respondieron lentamente a la terapia de inducción. Y finalmente, los pacientes reciben múltiples ciclos de ácido cisretinoico e inmunoterapia con el anticuerpo anti-GD2 dinutuximab, que lo que hace es que se dirige a la proteína GD2 que se expresa de forma ubicua en las células del neuroblastoma. La quimioterapia que se utiliza durante la inducción consiste en vincristina, doxorubicina, ciclofosfamida, cisplatino y etoposide, mientras que la quimioterapia de dosis alta a menudo incluye carboplatino, etoposide y melphalan. Y ya los regímenes más nuevos están probando el uso de busulfán y melalfán y ya el uso de uno VIP terapéutico para la consolidación. Y vamos a tener al neuroblastoma recidivante o refractario. Aquí el pronóstico es muy malo y tenemos que considerar las opciones de terapia en investigación. Y ya finalmente viene una tablita para englobar estos tres riesgos: bajo, intermedio, alto, que tomamos en cuenta la observación, quimioterapia preoperatoria, cirugía, quimioterapia postoperatoria, radiación, anticuerpo GD2 y la terapia MIB. Por ejemplo, en el neuroblastoma de bajo riesgo, solo observación. Esta va a ser en enfermedad en estadio 4S sin amplificación de MSN, quimioterapia preoperatoria solo para tumores irresecables o aquellos con compresión de la médula espinal, cirugía. Para neuroblastoma de riesgo intermedio, se toma en cuenta la quimioterapia preoperatoria, cirugía, quimioterapia postoperatoria y la radiación, solo si la enfermedad progresa a pesar de la cirugía y la quimioterapia. Y en el neuroblastoma de riesgo alto, la quimioterapia preoperatoria, cirugía, la quimioterapia postoperatoria, seguido del rescate de células madre, radiación, anticuerpo GD2 y la terapia MIB. Con respecto al pronóstico, la tasa de supervivencia global a 5 años es del 74%. Aproximadamente el 80% va a lograr una remisión completa o parcial. La tasa de supervivencia estimada a 5 años por riesgo va a ser en un riesgo bajo un 85 a un 100%, riesgo intermedio 90 a 95%, alto riesgo 40 a 50% y estadio del tumor 4S mayor al 90%. Los bebés tienen una mejor supervivencia que los niños mayores y la amplificación de MSN mutación 11Q se asocia con un peor pronóstico y la supervivencia de quienes se presentan con oxoclono y nistagmo es casi del 90%. Los tumores cervicales, pélvicos y mediastínicos van a tener un pronóstico favorable y las complicaciones asociadas al tratamiento van a ser retrasos en el crecimiento, insuficiencia renal, pérdida de la audición, hipotiroidismo, segunda malignidad, disfunción cardíaca y esterilidad. Y finalmente, para concluir esta parte, quise anexar la siguiente, por favor, unas imágenes complementarias. Por ejemplo, de su lado derecho, izquierdo, vamos a tener que se trata ahí de un niño que presentaba una masa abdominal, se le extirpó un tumor grande, lobulado, hemorrágico y quístico, adherido al polo superior del riñón, y la imagen del lado derecho, lo que ya se ha venido repitiendo constantemente, es una microfotografía que ilustra las rosetas características formadas por células tumorales pequeñas, regulares y oscuras, dispuestas alrededor de un núcleo fibrilar pálido central. Las rosetas de Homer Wright. Y finalmente, me la paso diciendo finalmente y no más nada. En la siguiente, por favor. En la bibliografía. Y creo que eso sería todo de mi parte. No sé si tienen dudas o quieren complementar con lo que ustedes hayan investigado, leído, o usted, doctora, no sé. Bueno, con el video ahorita vamos a ver lo del pacientito. Ay, gracias. Bueno, realmente es una patología que no solamente ve neurología, ¿no? Es el tratamiento como tal y el tratamiento y el diagnóstico es básicamente por oncología, ¿no? Pero bueno, no sé si lo pusieron en nuestro temario solamente porque es neuroblastoma, pero lo que yo puedo aportar de alguna forma es que sí es bastante frecuente el neuroblastoma, aunque se reporta una baja incidencia.
También es una de las enfermedades que desafortunadamente también llegan de alguna forma, de forma tardía, es decir, cuando ya tienen un avance muy importante. Y es algo que se puede detectar pues desde el primer contacto, ¿no? El detectar una masa abdominal en un paciente pediátrico, pues se tiene que hacer un protocolo de estudio extenso para descartar sobre todo el tumor de Wilson o el neuroblastoma, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, nosotros en tercer nivel, junto con el manejo con oncología, son estos pacientes sobre todo que desarrollan síndromes paraneoplásicos como una primera manifestación, por ejemplo, del neuroblastoma o de paragangliomas, ¿no? Que al final son tumores como tal a nivel de sistema nervioso periférico o sistema nervioso autónomo, ¿no? Entonces, el paciente que yo les voy a presentar es un paciente que acaba de llegar y tiene todos los datos clínicos del síndrome de exoclono-mioclonos. Con este video vamos a ver también muchos datos del síndrome cerebeloso. Estamos solo nosotros, ¿verdad? En la clase, No. solo alumnos y yo. Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, Y no hay colados. sí, no hay. Ok. Bueno, ¿están grabando la clase ahí? Sí, pero si gusta la detengo. Miren, ahí la detenemos, exacto, Sí. por si tienen que subir sus...